Domingo 29 de abril de 1945. A una semana de que termine la guerra en Europa, la División de Infantería número 45 del Séptimo Ejército estadounidense libera Dachau, el primer campo de concentración creado por el régimen nazi. Pero lo que encuentran no parece una victoria. Frente a ellos se despliega un paisaje de hedor, silencio y muerte. El olor a excremento humano se mezcla con el de los cuerpos en descomposición. Algunos soldados se quiebran, otros vomitan. Junto a la entrada, una vía muerta exhibe decenas de vagones repletos de cadáveres. Dentro del recinto encuentran más de 30.000 sobrevivientes reducidos a piel y huesos. Muchos están gravemente enfermos y aún tras su liberación, el tifus y el hambre seguirán cobrándose vidas. Pero algo más sucede. En ese escenario de huesos, peste y locura, los prisioneros piden venganza. Lo que sigue no será una operación militar. Cuando los estadounidenses cruzaron las alambradas de Dachau, la guerra parecía casi terminada, pero el horror recién empezaba. Los informes hablaban de un campo de concentración, pero nadie imaginaba lo que se encontraron. Lo primero fue el silencio. No había gritos, solo un zumbido de moscas sobre los cuerpos. En los patios, montañas de cadáveres sin enterrar. En los barracones, supervivientes que luchaban por mantenerse en pie. Muchos ya no podían hablar y el hedor era insoportable. En los días previos, los nazis habían intentado borrar las pruebas, pero el crematorio ya no funcionaba. El combustible escaseaba, los hornos se habían saturado y los cuerpos se acumulaban en los pasillos. Fue por eso que creyeron que su mejor alternativa ante el avance aliado era rendirse. The commandant, SS Obersturmbannführer Eduard Weiter, had written to Heinrich Himmler requesting permission to turn the camp over to the Americans. Himmler had angrily written back, forbidding any such action. He added at the end of his letter, quote, "No prisoners shall be allowed to fall into the hands of the enemy alive." Los guardias de las SS, desesperados, habían ejecutado prisioneros o los habían obligado a marchas de la muerte rumbo al sur, dejando tras de sí cientos de muertos. El tifus y el hambre hacían el resto. Dachau se había convertido en un depósito de muerte en cámara lenta. Cuando el ejército estadounidense se acercó, un pequeño grupo de unos 30 SS ofreció resistencia y abrió fuego desde posiciones cercanas al complejo. El combate fue breve, pero suficiente para calentar la sangre de los soldados. Corrían rumores de que los nazis planeaban una liquidación total de los prisioneros antes de rendirse. Esa mezcla de combate reciente, olor a putrefacción y miedo a llegar tarde encendió la furia de los americanos. Y si algo les faltaba, en la vía de acceso encontraron lo que después se conocería como el tren de la muerte. Vagones con miles de cadáveres provenientes de Buchenwald. Bodies had been brought, originally they were deportees from other places in Germany, had been sent in by a rail car, but they died on the way of hunger and one thing or another. They were shot if they dragged behind. There were 37 rail cars full of bodies. Algunos habían muerto asfixiados, otros producto de los disparos, y algunos simplemente de sed durante el trayecto. La escena fue insoportable, incluso para hombres curtidos por la guerra. Hubo quienes vomitaron y quienes se sentaron a llorar sin decir palabra. A partir de entonces, la línea entre enemigo rendido y criminal vivo comenzó a desdibujarse.
Para muchos soldados, esos hombres con uniformes negros y runas en el cuello no eran prisioneros de guerra, sino los autores de lo que acababan de ver. Lo mismo pensaban los reclusos, que desde detrás de las rejas observaban la preocupación en los ojos de sus verdugos. SS-Untersturmführer Heinrich Wicker, an extremely junior officer, was left in command at Dachau with about 150 guards. There were still tens of thousands of starving prisoners inside the camp, and the supply situation had by now completely broken down. Adjacent to the camp was several hundred Waffen-SS troops who would probably be used to exterminate the surviving prisoners at an appointed moment. Apenas se abrieron las puertas de Dachau, los límites se rompieron. Entre los esqueletos vivientes surgió una oleada de furia. Era el primer contacto con la libertad, pero también con la memoria del tormento. Algunos soldados estadounidenses, incapaces de procesar el horror, dieron rienda suelta a los prisioneros. Otros alentaron con una mirada o un gesto mudo. Nadie habló de órdenes. Fue un impulso en búsqueda de sangre. Los cautivos reconocieron a varios guardias de las SS y a los capos que aún deambulaban por el campo. The American guards did not stop a number of prisoners attacking and killing their former guards themselves. It was claimed that prisoners caught the SS men. The first SS man elbowed one or two prisoners out of the way, but the courage of the prisoner mounted. They knocked them down and nobody could see whether they were stomped or what, but they were killed. Those prisoners who had been given some power, known as Karpos, were also killed, and the US forces did turn a blind eye to what was happening, believing that these killings were most probably justified. Aquellos hombres que habían golpeado, torturado y delatado durante años intentaron esconderse o mezclarse entre los reclusos, pero no hubo piedad. Golpes, palos, piedras. Un sobreviviente recuerda haber visto a un hombre pisotear el rostro de un SS hasta matarlo. Los soldados miraban. Algunos sonreían con amargura, pero nadie intervenía. La rabia era un contagio tan violento como el tifus. En pocos minutos, la lógica del campo se invirtió. Los verdugos suplicaban y los sobrevivientes mandaban. La historia, comprimida en un solo día, se desbordó sin juicio ni expediente. Para muchos esa fue la reacción instintiva frente a años de guerra y maltratos. Many others also built up a huge rage and hatred for their enemy, and the perpetrators of these crimes, the guards of Dachau. This hatred bubbled over into a search for vengeance and for getting their own back on the people who had caused such terror. The Americans wanted to inflict some punishment to those who had done this. Mientras los prisioneros del campo se tomaban revancha de los nazis, en otro sector del recinto un grupo de guardias había sido capturado por tropas norteamericanas. Al mando estaba el teniente William Walsh, un oficial joven que venía de semanas de combate duro. Había visto los vagones de la muerte y el hedor lo había quebrado. Entonces ordenó reunir a unos 50 hombres de las SS en el patio del carbón para alinearlos contra una pared. Acto seguido, Walsh pidió una ametralladora Browning calibre .30. Cuando el teniente coronel Felix Sparks, comandante del batallón, escuchó sobre lo que estaba sucediendo, salió corriendo para frenar a sus hombres. Era consciente del sentimiento que había brotado al cruzar las puertas de aquel infierno, pero no podía permitir una matanza. The machine gun was turned on the German POWs. They were unarmed and were of little threat. The account from Sparks, the man in charge, claimed that as he left the area, the soldiers shouted, "They're trying to get away," and then machine gun fire was heard. La ráfaga duró unos 30 segundos. Los cuerpos cayeron en cadena, como si una sola bala los hubiera atravesado a todos. Cuando Sparks llegó, gritó, ¡alto el fuego!, y apartó el ametrallador con una patada.
La masacre se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. Los recuentos posteriores hablan de entre 30 y 50 muertos en ese lugar. El memorial de Dachau reconoce oficialmente 39. No todos eran SS veteranos. Algunos habían sido reclutas o administrativos. Pero en el caos del día, la distinción se perdió. En otras zonas del campo, los soldados abatieron a guardias que descendían de torres o que trataban de rendirse. When the Americans opened fire, the guards in the gate tower came down, hands in the air. One held a pistol behind his back, and the first American shot him. The situation in Dachau was very tense. According to accounts on the ground at the time, some of the Nazis were rounded up and summarily executed, along with the guard dogs, by US forces. El joven oficial Heinrich Wicka, quien había intentado entregar el campo bajo bandera blanca, probablemente murió ese mismo día, aunque su cuerpo nunca fue identificado. La venganza no fue una política, sino una reacción humana ante lo inconcebible. Los hombres de la división número 45 habían liberado un infierno y por unas horas se comportaron como si aún estuvieran dentro de él. Cuando el polvo se asentó, los soldados comprendieron lo que habían hecho. Pero en aquel momento nadie lo lamentó. Dachau, por unas horas, fue el lugar donde la justicia se confundió con venganza. Con el correr de las horas, el frenesí comenzó a apagarse. El eco de los disparos se confundía con los sollozos y los gemidos de los enfermos. Entre los barracones, los soldados de Estados Unidos se movían ahora con otro objetivo: recuperar el control. El teniente coronel Sparks y otros oficiales recorrieron el campo ordenando un alto en el fuego, desarmando a los prisioneros y separando a los miembros de las SS supervivientes. Era el momento de imponer disciplina en medio del caos. El campo debía ser estabilizado. Las prioridades inmediatas eran sanitarias: detener la propagación del tifus, asegurar alimento y agua y evitar más muertes innecesarias. Médicos militares y enfermeros del ejército estadounidense comenzaron a improvisar hospitales de campaña dentro del propio recinto. Las condiciones eran deplorables. Muchos prisioneros morían incluso mientras recibían las primeras cucharadas de comida. Los cuerpos insepultos seguían acumulándose y el aire era una mezcla insoportable de cloro, humo y descomposición. And we went to the where they were burning bodies, all being in the crematorium, all being handled by Polish prisoners. And our generals and everybody decided that they had to keep on doing this. They had to do something with all these bodies. So we saw that. Los estadounidenses empezaron a documentar todo con cámaras, libretas y testigos. Registraron cada rincón del horror. El general Dwight D. Eisenhower había ordenado que se conservaran pruebas, anticipando que algún día alguien negaría lo ocurrido. En Dachau, cada fotografía era una acusación y cada testimonio una prueba futura. En paralelo, los oficiales organizaron la custodia de los guardias capturados. Los sobrevivientes del patio del carbón y otros prisioneros de las SS fueron trasladados a zonas seguras para su interrogatorio. Los soldados, todavía conmocionados, obedecían ahora órdenes estrictas de no disparar sin autorización. La furia del primer día fue reemplazada por un silencio pesado, casi penitencial. En los días siguientes, las tropas del Séptimo Ejército asumieron el control total del complejo. Dachau pasó de ser un campo de concentración nazi a un centro bajo mando estadounidense. Se erigieron cercas nuevas y se distribuyeron brazaletes para distinguir prisioneros, guardias y personal médico. Los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes bajo supervisión militar.
Los norteamericanos sabían que aquel infierno había existido a escasos kilómetros de una ciudad alemana tranquila, de casas con flores en las ventanas y calles limpias. Por eso, en los días siguientes, los mandos militares ordenaron que los habitantes de Dachau se presentaran en el campo. Nadie estaba exento. Ancianos, mujeres, comerciantes, sacerdotes, todos debían ver. Los civiles llegaron en fila, algunos con incredulidad, otros temblando. Entraron por la misma puerta donde los prisioneros habían visto desaparecer a los suyos. Lo que encontraron los hizo tambalear. Barracones repletos de cuerpos, hornos con restos humanos, mesas de disección, montañas de ropa y cabellos. El olor era insoportable y muchos tapaban su nariz con pañuelos mientras sollozaban. Los soldados estadounidenses los obligaron a mirar, a no apartar la vista. Era la pedagogía del horror. Comprobar que aquello no era propaganda enemiga, sino obra de sus compatriotas. Mientras tanto, el teniente coronel Sparks se encargaba de afirmar que la liberación, aunque igual de salvaje, no había sido nada comparable a la matanza nazi. The total number of German guards killed at Dachau during that day most certainly did not exceed 50, with 30 probably being a more accurate figure. The regimental records for that date indicate that over 1,000 German prisoners were brought to the regimental collecting point. Finalmente, bajo supervisión militar, los ciudadanos fueron obligados a enterrar los cadáveres que aún yacían en los patios. Cada palada era una confesión muda, una forma de asumir que de un modo u otro habían vivido junto al crimen. Algunos lloraron, otros negaron haber sabido, pero los ojos no mentían. El campo les devolvía la verdad que habían querido ignorar. Mientras tanto, los sobrevivientes comenzaron a organizarse en comités internos. Reclamaban atención médica, alimento y transporte para regresar a sus países. Los estadounidenses intentaban responder, pero la devastación era total. Dachau se transformó en un espacio intermedio entre la muerte y la reconstrucción. Primero fue un campo de concentración, luego un hospital y depósito de pruebas, y finalmente un símbolo. Con el tiempo, el recinto se convertiría en un lugar de memoria. Allí se erigieron placas, museos, monumentos y un centro conmemorativo. En sus muros quedaron los nombres y las cifras, pero también la advertencia: que nadie olvide lo que ocurre cuando el odio se institucionaliza y la compasión desaparece. Ese 29 de abril, los liberadores actuaron con humanidad y a veces sin ella. Los sobrevivientes celebraron la vida y también descargaron su dolor. Lo que ocurrió en Dachau fue el reflejo extremo de una guerra que había disuelto todas las fronteras morales. Después, la justicia intentó ordenar lo que la emoción había desbordado, poner nombres y cargos donde antes hubo ráfagas y silencios. Pero ninguna sentencia pudo limpiar el olor ni borrar las imágenes. Lo que vieron esos soldados explica la línea que cruzaron, y lo que quedó en ese lugar explica por qué el mundo no pudo seguir igual. Dachau fue liberación, venganza y finalmente memoria. Una memoria que aún respira entre los muros para recordarnos hasta dónde puede llegar el ser humano cuando deja de serlo. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.